A las 8:08 de la mañana estamos de regreso en Abre los Ojos para seguir conversando sobre las implicancias que tiene para el Perú la captura del camarada Artemio. Tengo en mis manos el ejemplar de hoy del Diario El Comercio, donde aparece la fotografía del preciso instante en que Artemio intenta lanzar una proclama y el ministro del Interior le cubre la boca. Ahí lo vemos vencido, con la mano, al parecer, en muy mal estado. Y bueno, es una foto que por supuesto quedará para la historia. Nos acompañan ahora en nuestros estudios los congresistas Octavio Salazar de Fuerza 2011 y Daniel Mora de Perú Posible. Buenos días a ambos. Gracias por esperar. Buenos días, Beto. Buenos días, Beto. Un gusto siempre. Bueno, la primera cosa que habría que subrayar es que más allá del júbilo y de esta victoria, esto no es el final de Sendero Luminoso, esto no es el fin del narcotráfico y, de acuerdo a últimas informaciones, las fuerzas subversivas se están reacomodando en la zona y se habla ahora de que la persona que podría reemplazar en el mando en Sendero Luminoso podría ser José Quispe Palomino, quien se estaría trasladando a la zona de Tocache en el intento, en la necesidad de generar nuevos corredores de salida para la droga. ¿Qué podría significar esto, congresista Mora? Bueno, efectivamente, cuando un espacio se deja, trata de ser ocupado rápidamente y más aún en esta zona. La captura de Artemio deja un espacio estratégico importante para lo que es la zona del Guayaga en lo que se refiere al narcotráfico. Y evidentemente los Palomino, los Quispe Palomino que han estado allí desde hace muchos años, han sido cocaleros, tenían poses de maceración y todo esto, evidentemente que van a tratar de ocupar este espacio. Otras veces lo han intentado. Entonces, acá no hay que ser triunfalistas, ni mucho menos. Se ha capturado, la captura es importante para el país, da una sensación de seguridad, tranquilidad para las inversiones, etcétera, pero se debe continuar con las tareas policiales y la Fuerza Armada en la zona para evitar que esos espacios sean ocupados. Entonces yo creo de que se debe entrar a una etapa de consolidación rápidamente, se debe entrar a una etapa de construcción, de instalación de comisarías modelo, se debe entrar a una etapa de desarrollo de infraestructura, la etapa de inclusión social con actividades de salud y de educación, y las medidas de inteligencia intensificarse para capturar los remanentes que quedan todavía y cortar todas las posibles rutas de entrada de estas otras columnas narcoterroristas que pueden provenir del BRAE. Acá el tema ahora se convierte ya es un tema de narcotráfico, no se va a tranquilizar totalmente el Guayaga, mucho apoyo ha tenido de las partes de los cocaleros en esa zona. Es una brillante oportunidad para consolidar la acción del Estado. Creo que este tema ha sido importante. Fue un cambio de estrategia lo que se hubo. El cambio de estrategia se produjo en agosto del año pasado. Es cierto, se ha venido de muchos años en este tema. En 2003, siendo aquel presidente del Consejo de Inteligencia, se trató de capturar a Artemio. Ya recién comenzamos a descubrir su cara en fines del 2003, inicio del 2004. Supimos quién era. Posteriormente, con la inteligencia de comunicaciones hemos totalmente identificado su voz. La inteligencia de comunicaciones se intensificó a partir de agosto del año pasado. Se dijo que en unas semanas o algunos meses máximo caía Artemio. Se sabía su ruta de desplazamiento. Así que era cuestión de tiempo, su debilitamiento constante que había tenido. El año pasado cayeron varios lugartenientes de él. En enero de este año también cayó Dante, cayó Ever. Y se quedó con Braulio, creo nada más, que no es un mando que pueda tener una acción importante dentro de este movimiento. Y se ha desarticulado por completo su columna terrorista. Esto es diferente a lo que está pasando en el BRAE y esto hay que precisarlo. Pero sí hay que resaltar la inteligencia conjunta que se comenzó a desarrollar y se inauguró en agosto del año pasado, del 2011, el Centro de Operaciones de Inteligencia Conjunta, donde comenzó a trabajar la policía y la Fuerza Armada en forma integral. Esto creo que es positivo. Congresista Salazar, hace pocas semanas en realidad se discutía
la posibilidad de una supuesta negociación. Es decir, a través de esta entrevista exclusiva que concedió con gran torpeza Artemio, se enviaba un mensaje en el sentido de que Sendero Luminoso se sentía vencido y que había llegado el momento de negociar. Ante esto, pues varias voces, entre ellas la suya, se alzaron para decir que no había que negociar con un asesino, con el causante de por lo menos 1000 muertos, 1000 peruanos asesinados. Esta captura demuestra que ya, digamos, Artemio y las huestes que comandaba se sentían derrotadas de antemano. Artemio, desde 2007, 2008, 2009, 2010, siempre él ha abanderado la solución política para los problemas derivados de la guerra. En otras palabras, acuerdista. Los hermanos Quispe Palomino en el BRAE eran por proseguir la lucha. Indudablemente que ambas líneas matrices de ideología venían de un solo cerebro criminal, que era Abimael Guzmán. Él siempre ha tenido ese discurso de la solución política a los problemas. O sea, no es ninguna novedad que lo plantea al iniciar un nuevo régimen. No es ninguna novedad. Tú has planteado la pregunta que le habías hecho al general Mora, me parece interesante, porque cabe la posibilidad que uno de los Quispe Palomino pueda tomar hoy en día, sí, el Huallaga. El año 2010, los Quispe Palomino enviaron a Roberto, al camarada Roberto, con 20 hombres. Atravesaron Huancayo, llegaron a Huánuco y se posesionaron por el lago de Tocache, por el lago de Pisana, muy cerca por donde andaba Artemio, Santa Rosa de Michoyo. Y llegaron a ese lugar y desde ahí entablaron una conversación con la gente de Artemio. Y el mensaje que le daban los Quispe Palomino a él era que había que conformar un solo valle, tanto en el Huallaga y el BRAE, una sola agrupación, un solo ente, con una sola cabeza, y que ellos iban a asumir ese control. A lo que Artemio les contestó de que el líder primigenio en esa zona era él, y que los Quispe Palomino, cuando Abimael los llama para conformar los cuadros dirigenciales de Sendero Luminoso, ellos ni asomaban. La policía, indudablemente, el Ministerio del Interior en 2010, se informan de todo ello y se hace un operativo y se le captura a Roberto, y en estos momentos Roberto está purgando una carcelería. ¿A dónde quiero llegar? De que es muy probable que esto pueda suceder. Indudablemente que los que están en el Huallaga, los que quedan, son de la facción de acuerdistas. Se habla, por ejemplo, que el camarada Leo podría ser quien asuma el mando ante la ausencia de Artemio. ¿Quién es el camarada Leo? El camarada Leo es un mando militar que es de Yanajanja. Este personaje es una persona muy leal a Artemio, y dentro de las virtudes, entre comillas, militares que podría tener este individuo, cabe la posibilidad de que él pues se haga cargo de esta actividad. Pero yo no descartaría que los Quispe Palomino podrían intentar un hecho de esta naturaleza. Ahora, indudablemente, el Huallaga no es el BRAE. El Huallaga tiene sitios mucho más accesibles que lo que es el BRAE. El BRAE tiene N cantidad de abrigos y cubiertas, que ahí ellos se sienten muy protegidos. En el Huallaga está mucho más abierto. En el Huallaga el Estado sí, desde el año 2006 a la fecha, viene ganando la batalla. Y yo te quiero decir la cantidad de gente que se ha venido capturando desde el 2006 que cae el camarada Clay. Hay que ser honestos. El año 2006 se capturaron 50, el 2007 162,
El 2008, 38, 2009, 34, 2010, 32, 2011, 53. ¿Quiénes han caído? Isula, que era un mando militar muy importante de la zona. Y estas son las recompensas que el año 2009 se instauran, se vuelven a instaurar, y que más de 2 millones de soles... ¿Quiénes son estos tres personajes? Ahí lo vemos a Isula, que el gobierno, el Estado, ha pagado 332.000 soles. Lo vemos al camarada Mono, 210.000 soles. Y lo vemos a Sergio, también, con una recompensa de 277.000 soles. Entonces, se ha venido desarticulando a Sendero Luminoso en la zona. JL, que cae el 2007, Piero Olí, que cae el 2008. Ahora, estas recompensas, ¿a quiénes se pagaron? Supongo que a civiles, porque hablamos hace un momento que ni policías ni militares pueden cobrar recompensas. Exactamente. Primero era la OFANES, que era una oficina de investigaciones especiales de la DINANDRO, que esta es una oficina que tiene mucha tecnología y que trabaja mucho con la DEA en las investigaciones especiales. Y esto se trabaja con fiscales en escuchas legales permanentes, tanto radiales como también a través de celulares. Y a través de ellos se establece una serie de líneas para poder llegar y a la captura de estos individuos. Yo creo que es el Estado el que ha venido haciendo las cosas muy bien en el Guayaga, porque ahí vemos a San Martín. San Martín, de ser un lugar, de tener una economía, llegó a tener 70% de la economía del San Martín giraba en base al narcotráfico, y ahora es el 5%, y es el triunfo del Estado. Se han sustituido los cultivos de coca por cultivos alternativos, y también en la parte militar, policial, se ha avanzado bastante. Y ese es un ejemplo de lo que muy bien se puede hacer en otro lugar importante como es el BRAE. Y ese es el Estado. El Estado ha venido trabajando y que hoy en día se llega a la captura, y que indudablemente tenemos que también saludar al gobierno, pero también es verdad de las capturas importantes que se han realizado, así como también es importante la labor de esta oficina, de esta división de investigaciones especiales, cuyos oficiales siguen siendo los mismos desde el año 2005. Hay continuidad, ¿no? No digo los nombres por razones obvias, claro, porque ellos tienen familia, pero son los mismos oficiales, y esto asegura indudablemente, asegura la continuidad. Congresista Daniel Mora, el día de hoy en el diario Perú 21, se publica una encuesta en la cual el 73% de los consultados consideran que en el informe de la Comisión de la Verdad falta la versión de los militares, que el informe sería completo. Totalmente de acuerdo. Me ahorró la pregunta. Faltó la presencia militar y policial en la comisión. Si bien es cierto, se designó al general Aras Graciani, el general Aras Graciani no estuvo conforme con la conformación de la Comisión de la Verdad y prácticamente renunció a participar. Y eso permitió generar un espacio en el cual no había la voz de los que habíamos participado en la lucha contra el terrorismo. Eso fue una clara ventaja que se dio a la Comisión de la Verdad. No hubo ni un militar ni un policía tampoco. Entonces esto sí se han traído a declarar, casi todos han sido militares y policías, asesinos y todo esto. Que tiene cosas ciertas el informe de la Comisión de la Verdad, el cual creo son 11 tomos, los tengo, ¿no? Pero ya en sus conclusiones lo considera Sendero Luminoso como un partido, ¿no? Hablan del partido Sendero Luminoso, etcétera. O sea, hay una serie de sesgos en el informe, que tiene cosas interesantes, El cálculo de víctimas de la Comisión de la Verdad, de lo que se produjo en el país, es totalmente exagerado. Se usó una metodología que se utiliza para calcular cuántas anchovetas hay en el mar. En un cardumen. En un cardumen. Entonces, esa metodología no probada sacó un número de asesinatos o de crímenes inmenso, creo como cerca de 70.000. Entonces creo que ahí todavía falta mucho es un avance que se tuvo,
un avance que decía que no era vinculante con los procesos judiciales. Sin embargo, casi todos los procesos que se han abierto se basan en el informe de la Comisión de la Verdad. Creo que estamos caminando, esto demora bastante. En los países donde se ha aplicado, no creas que ha reconciliado a nadie, no lo ha hecho, ni lo podrá hacer. La única reconciliación es que la población sepa realmente lo que pasó, sepa comprender cuáles fueron los orígenes de estos movimientos. Y que no se sancione a los que capturan o a los que terminan con un operativo exitoso, a los que nosotros fuimos por gobiernos democráticos. Nosotros no hemos sido con un gobierno dictatorial. Nosotros no hemos querido entrar a la lucha, era una lucha de la policía, del frente interno. La Fuerza Armada fue porque el Estado, el gobierno dijo, tienen que ir. Vamos pues. Y nuestros métodos empleados no fueron tan malos. Se han cometido excesos como se han cometido en todo sitio. Pero de allí a tratar de que esto fue una violación sistemática de los derechos humanos, que nosotros salimos a matar, a arrasar, hay una distancia tremenda. Primero, porque nuestras tropas son del pueblo. Si no, ¿por qué la población pedía que la base contrasubversiva se quedaran en las zonas? Cuando quisimos retirar bases, la población no dejaba que se fueran los militares. Nos llevaban hasta el rancho, porque no había ni rancho para que a veces llegaba a las zonas. Y la población hacía sus ollas comunes y le llevaba rancho a la tropa que estaba en la base contrasubversiva. Para que no se vayan. Para que no se vayan. Porque no había presencia del Estado alguna. Entonces, si esto no ha estado metido dentro de los informes de la Comisión de la Verdad, creo que es una carencia importante que debió ser tomada en cuenta. Creo que estamos a tiempo de poder retomar ahora, por ejemplo, que se cuestiona ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A mí me han acusado, pues, de ser contra las ONG, contra la Comisión de la Verdad, contra la Comisión de Derechos Humanos. Pero es que se han cometido tremendas injusticias. Y solamente pedimos que esto sea justo. O oficiales que han sido enjuiciados por desaparecidos y después el desaparecido apareció. ¿Quién le pagó la pérdida de su carrera, a su familia? Nada. Se han recompensado a los ronderos. Vaya a Canaire al BRAE. Ahí murieron 38 ronderos asesinados por Sendero. ¿Alguien los ha reparado? Por eso que han perdido confianza en el Estado y no podemos ni siquiera tener colaboración de esos pueblos. ¿Por qué? Porque los pobladores dicen, pues no creo que me vayan a dar a mí nada. No creo que prefieren recibir lo que le da el narcotráfico. Y ese es el gran problema en este momento. En el Guayaga y en el BRAE, evidentemente las condiciones geográficas, meteorológicas son totalmente distintas. Pero en el Guayaga, los cocaleros que están francamente lo apoyaban a los narcoterroristas. Y esa es una labor que tiene que hacer en este momento el gobierno. No podemos con triunfalismo decir acá se acabó todo, se capturó este señor y ya. No, tenemos que seguir con la erradicación, tenemos que seguir todavía con mayor ímpetu la estrategia. La estrategia no acaba ahí, una de las estrategias es la captura de los principales mandos, pero es parte de la estrategia de esa combinación adecuada de recursos, medios, humanos, etcétera, o logísticos, para establecer una zona totalmente distinta, una zona donde haya crecimiento, donde haya desarrollo, y poco a poco, por eso nosotros cada año para el BRAE se diseñó una estrategia de cada año se debe retirar territorio del control del narcoterrorismo. Esas son las metas, son los objetivos que se han trazado en los próximos 5 años. Este año, ¿cuántos kilómetros cuadrados vamos a quitarle a los narcotraficantes, a los narcoterroristas? Y dejar limpio toda esa zona. Hay gente que quiere invertir en el BRAE. Hay gente que quiere invertir en 30.000 hectáreas de palma aceitera. Yo he tenido conversaciones con ellos. Pero evidentemente requieren una seguridad mínima para poder hacerlo. Creo que el Guayaga, como lo ha dicho bien el general Octavio Salazar, se abre una tremenda oportunidad. ¿Por qué? Porque San Martín ha sido un banco de experimentos de los cultivos alternativos y que han dado tremendos resultados. Con un presidente regional que tienen de primera línea, como es el señor Villanueva, creo que pueden retomarse rápidamente acciones de producción. El Estado en una acción multisectorial con la construcción de infraestructura, instalación de comisarías, el Estado que se instale. Si no se instala el Estado pasarán, fíjate, si en 6 meses haces una nueva entrevista acá a personas que tengan que ver con esto, veremos qué ha pasado en el Guayaga. Se inició una carretera, se puso comisarías en la zona que se habían sido abandonadas muchas veces por el tema del terrorismo,
¿Se instaló el Estado realmente? ¿Hay jueces, hay fiscales, hay bancos, hay carreteras, hay salud, hay educación? Creo que si esos temas no se resuelven, nuevamente alguien aparecerá, porque es apetitoso comandar hueste de esta naturaleza, y volverá a aparecer otro cabecilla por ahí que trate de reemplazar al que ha salido. Y eso va a ser. Felizmente, por nuestra idiosincrasia, los líderes, pseudo líderes, no les gusta reemplazos y no dejan educados a sus sucesores, como pasa en todo nuestro país. Entonces es una gran ventaja para la estrategia nuestra. No han dejado sucesores. Entonces, ¿por qué? Porque siempre tienen miedo a perder el liderazgo. Y eso es una buena costumbre para este caso en nuestro país, que Artemio jamás preparó otros líderes porque siempre se creyó eterno. Y ese es el gran problema. Congresista Salazar, ¿cómo ha observado la actuación del presidente Ollanta Humala frente a esta captura? Si podemos establecer paralelos, por ejemplo, con los instantes en que el expresidente Fujimori anunció al país el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón, por mencionar un ejemplo similar en que un primer mandatario aparece, digamos, como victorioso, triunfante frente al terror. Bueno, yo lo he apreciado al presidente con espacios importantes de tranquilidad, porque tampoco podemos hacer de esto una victoria pírrica, ¿no? Tampoco podemos nosotros pensar de que con esto se va a acabar el terrorismo y se va a acabar el narcotráfico. Ni tampoco podemos comparar esta captura con la captura de Abimael o con la operación Chavín de Huántar. Son situaciones diferentes. ¿No la podemos comparar por importancia? O... Claro, por importancia, porque... ¿Es menos importante que Chavín de Huántar? Indudablemente que sí. Indudablemente que sí, porque aquí Artemio, esto era ya una crónica de una captura anunciada. Ok, pero estamos hablando del máximo líder de senderista, tampoco, claro, digamos... Pero vayamos en la comparación de los hechos, ¿no? ¿Qué representaba en estos momentos Artemio? 20 hombres y un cabecilla. Eso es lo que representa. Indudablemente es un líder, entre comillas, del comité central, el último que quedaba. El único el que filmó en esa reunión donde se les ve bailando Sorba el griego, él es el que filma. Es un video de los 90, ¿no? De los 90, él es el que lo filma. Es como parte del anecdotario. Y aparece también. Subversivo. Y él aparece al final, ¿no? Al final aparece y... toda esa historia está muy bien en el Museo de la Dincote, que es muy importante que los peruanos vayan allá para que puedan conocer lo que este este museo? Porque la verdad el museo está en la Dincote, conoce. está en la Dincote. ¿En la Avenida España? En la Avenida España, que es importante que vaya, ahí está toda la historia. Ahí está quienes firman, los 22 que firman la bandera del ILA, del inicio de la lucha armada. Ahí ellos estampan su firma y ahí está la firma de Artemio. Entonces, indudablemente que es una captura importante, pero hay que tomarlo también con calma, y yo lo he visto al presidente en ese sentido. En ese momento del diálogo, digamos, en el que se le da las garantías de un juicio justo, etcétera, lo observó, digamos... Bueno, entenderás tú algo que al presidente Fujimori lo sentencian por autoría mediata. La autoría mediata es una espada de Damocles que está sobre todos los gobernantes. Esa es una realidad. O sea que nadie está libre. Si Artemio hubiera muerto en este enfrentamiento, ¿Ollanta Humala hubiera sido procesado? Yo no quiero llegar hasta ese extremo, pero hay que mirar las cosas en el sentido completo de los acontecimientos. Si hubiera dicho que fue una ejecución extrajudicial. Tú sabes cómo son las organizaciones, estas que trabajan rápidamente a efectos de poder, de una manera u otra, llevar a esta gente a querer solucionarle los problemas que se les presenta, enfocando las cosas de esa manera. Cuando su lideresa Keiko Fujimori dice el terrorismo y sus brazos políticos deben desaparecer de la sociedad, ¿a qué brazos políticos se refiere? Porque no dice brazos, dice brazos, son varios. Sí, bueno, te voy a... ¿Cuáles son? Mira, Sendero tiene 4 líneas de acción.
No nos olvidemos. En primer término tenemos la parte militar que está en el Guayaga y en el BRAE, ¿no? En segundo Pero ¿cuáles son término, los brazos políticos? en segundo término, tenemos nosotros la infiltración político-ideológico que existe en estos instantes en las universidades. La infiltración político-ideológica que existe en los colegios. Son más de 1.500 profesores que se han reintegrado a sus clases en el sector educación y también en el sector salud, y que en estos momentos son profesores de nuestros hijos, en los lugares mucho más apartados. Ya se han, digamos, reciclado. Y se han reciclado. Ellos han cumplido sus sentencias y ellos han pasado nuevamente a ser profesores de nuestros jóvenes. Y un cuarto elemento que no debemos nosotros perderlo es con relación a aquellos cuando están saliendo de los penales ya no pasan a la clandestinidad, sino lo que están haciendo ellos van a la conformación de poderes locales, van a la conformación de los frentes de defensa, y desde ahí ¿qué están haciendo? Declarándole la guerra política al Estado. Hay presidentes regionales que son actualmente, que han sido terroristas, ¿no? Como el de tiene, Tumbes, ¿no? Como el de Tumbes. Entonces, sí están en un proceso de reciclaje. Encontramos nosotros cuando estuvimos en el Consejo Nacional de Inteligencia que habían cerca de 8.000 liberados que estaban trabajando ya en salud. Pero ¿cómo pueden postular? Es decir, no tendría que haber una norma que les impida, digamos... No hay control. O sea, sale un terrorista y no se le hace seguimiento, ya se acabó y punto. Si bien es Entonces cierto, se presenta nuevamente de salud donde estuvo, hace hasta su juicio y se es reincorporado. Entonces, si es elegido como presidente regional, podría ser presidente de la República también. Por supuesto que sí, porque ya cumplió su condena. Si bien es cierto, como Movadep nosotros le hemos salido al frente, ¿no? Se le ha salido al frente, pero individualmente hay presidentes de gobiernos regionales que son ex convictos del MRTA y de Sendero Luminoso. Y que manejan los enormes presupuestos pero que por tienen los supuesto, gobiernos regionales. por supuesto, ¿no? Y hay un tema importante con relación a la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad ha dividido al país, y ese es un tema que es real, ¿no? Y ha querido comparar al Estado con los criminales de Sendero Luminoso. O sea, existen tanto el Estado como también Sendero Luminoso. Ambas organizaciones, el Estado y Sendero Luminoso, han cometido delitos de lesa humanidad. Y ese es el cliché, y esa es la fotografía que a nosotros, a los peruanos, nos las han querido enseñar. Y por ello es la figura. Abimael Guzmán preso y Alberto Fujimori también preso. Quien los combatió también está preso. Y eso guarda una sintonía claramente definida con relación a que las futuras generaciones aprecien. Bueno, desafortunadamente, no quiero generalizar, pero gran parte de los jóvenes equiparan, ¿no es cierto?, al expresidente Alberto Fujimori con un líder terrorista. Cuando estuvo aquí Alfredo Crespo y lo invitamos cordialmente a retirarse, muchos jóvenes pusieron, ¿y por qué no votaste también a Luz Salgado? ¿No? Y como muy gracioso, ¿no? Sí. Digamos, eso acabó plasmado en un suplemento de humor, pero la verdad es que hay una enorme diferencia más allá de las discrepancias políticas que uno pueda tener. Así es. Y que los muchachos, pues, desgraciadamente no han vivido esta etapa, y no hemos sabido nosotros contagiar, no contagiar, sino educar a nuestros hijos sobre estos temas. Finalmente, Daniel, la polémica de las fechas. Tú has dicho que es una tontería pensar que el 12 de febrero... No es el 12. ¿Una ridiculez? Es una ridiculez estar peleando por fechas en este tema. Creo que es totalmente ilógico. Si nosotros quisiéramos ver una fecha que presentó nuestra congresista Carmen Omonte, era referida porque después de una ceremonia del Holocausto, salió la idea porque ¿por qué no se hacía recordar la barbarie senderista? No era una celebración, digamos. Claro, no era una celebración, sino hacer recordar al pueblo peruano cómo fue la barbarie y cómo comenzaba la barbarie terrorista, cómo jugaban fulbito con la cabeza de un campesino. Eso es barbarie. Sin embargo, y firmaron toda la propuesta multipartidariamente, Fuerza 2011, gana Perú, firmó María Luisa Cuculiza, Luz Salgado, Fuerza 2011, gana Perú, Perú posible, todo el mundo firmamos. Pero ahí dijeron, mejor mi fecha. Entonces ahora después, el protagonismo, como tuvo cierto impacto, ¿por qué no salgo yo en la foto? Entonces ahora pues,
ya la fecha de no sé cuántos. 12 de septiembre. El 12 de Captura septiembre, de el Ismael. 24 de no sé cuántos, el 12 de febrero, la captura Es decir, mejor celebramos todo el año, ¿sabes por Quedémonos qué? con el 28 de julio, ¿no? O con Mejor. el 28 de julio, o sorteemos la fecha. Pero ¿Por eso qué? no, eso ¿Por qué? también sería, ¿Pero por qué? También sería Porque en ridículo, las ¿no? 2 décadas que hemos tenido de terrorismo así insano, prácticamente cada día moría un peruano. Cualquier fecha puede ser conmemorativa o de recuerdo de la insania terrorista. Yo le preguntaba a la vicepresidenta Marisol Espinosa, hoy por ejemplo es feriado, ¿ustedes tienen idea por qué es feriado? Bueno, para eso sirven los feriados. Para eso sirven los feriados. Porque no sirven para nada. Víspera de San Valentín. La preparación para San Valentín es un feriado. Bueno, Cualquier fecha, creo yo, que hay que buscar una fecha que nos una, porque hasta la elección de la fecha nos va a desunir. La Navidad tendrá que ser. Por no hay eso lo otra. veo ridículo, buscar. discutir fechas. Hay que ¿no? buscar. Es totalmente... Es una pérdida de tiempo. Una pérdida Sí, claro. de tiempo. Quiero decir, la barbarie debe ser recordada. Que sí hay, por los defensores de la democracia, paramilitares, policías, hay otra fecha más, la de Chavín de Huerta también creo que se señaló. Creo que debemos elegir una fecha pues para mostrar la barbarie terrorista, que sí no la hay. Y eso sí es como se hace en Alemania, se hace en otros países, los judíos hacen esto también. Entonces, del día del holocausto, del holocausto, no del día, sino de cómo fue el Pero holocausto ojo que judío. todavía nosotros tenemos a esta organización terrorista, la Sí, tenemos claro. trabajando. Sí. Si No, nosotros... no es historia todavía. Claro, no es historia. pero hay que seguir trabajando. En el holocausto ya era historia, por eso que se fija una fecha. Bien. Si no, pues estaríamos exaltando la acción de ellos, ¿no? Eso hay que mirarlo de muchos ángulos. Cuidado, claro que sí. Con mucho cuidado, ¿no? Bien, ahora sí el tiempo nos ganó. Muchas gracias, señores No, congresistas, gracias, por haber gracias. venido esta mañana. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Esto es Abre los Ojos.